El jefe de investigación me apartó, así que vendí mis patentes, y el gran plan de la junta explotó espectacularmente. Me sacaron de mi propio proyecto como si fuera un estorbo. Y sí, lo confieso, al principio me sentí exactamente así, como un mueble viejo que estorba en la mudanza, sin recordar que las ideas que iban a salvar la empresa seguían registradas a mi nombre. Ahora, mirando atrás, siento una mezcla rara de rabia y una especie de justicia poética. ¿Saben? Es como si el universo me hubiera empujado a recordar mi propio valor. Soy Gabriela, tengo 39 años, y para que se hagan una idea, soy la típica química e investigadora principal que vive entre probetas, papers científicos y el olor persistente a reactivos en la ropa. Mi vida, durante los últimos 15 años, ha girado en torno a la ciencia, a descifrar pequeños misterios y a la emoción de una reacción que sale bien. Los últimos 7 los pasé en un centro de I+D privado en Málaga, de esos que parecen sacados de una serie de ciencia ficción, con edificios de cristal que reflejan el sol andaluz y cafeterías donde todos vamos con cara de haber dormido poco, pero con la mente a 1000 por hora. Era mi burbuja, mi mundo, y lo amaba. Cada día era un reto, cada descubrimiento una victoria. El zumbido constante de los equipos en el laboratorio, el tintineo de los vasos de precipitados, el crujido de las páginas de un buen paper, eran la banda sonora de mi existencia. Mi pasión por la química no era solo un trabajo, era una extensión de mí misma, casi una obsesión. Mi jefe, Ulises, el jefe de investigación, era un tipo brillante, no lo voy a negar. De verdad, era un cerebro, de esos que te impresiona con sus conocimientos y su capacidad de síntesis. Pero su brillo, y esto lo supe desde el minuto 1, venía con una inseguridad tan grande como su ego, que ya es decir. Recuerdo la primera vez que la junta directiva me felicitó directamente por un avance en mi proyecto, ignorando un poco su reporte. Ulises apretó los labios, y aunque forzó una sonrisa, pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. Desde el principio, nuestra dinámica fue complicada. Siempre había una especie de competencia silenciosa. No era algo explícito, pero se sentía en el aire, en las pausas incómodas durante las reuniones. La junta, que, seamos sinceros, no entendía de química más allá de los gráficos de PowerPoint, solía hacerme más caso a mí que a él cuando hablábamos de los avances de mis proyectos. Quizás era mi forma de explicarlo, más directa, menos técnica, o simplemente que yo era la que estaba en el laboratorio, con las manos en la masa. Sea como fuere, cuando yo intervenía, las miradas se giraban hacia mí, las preguntas se dirigían a mí. Él, que se suponía que era la máxima autoridad científica, quedaba en un segundo plano. Era un secreto a voces entre los compañeros que eso le carcomía por dentro. Lo veías en sus ojos, en cómo se mordía el interior de la mejilla, en la forma en que desviaba la conversación cuando el tema era el éxito de Gabriela. Nadie lo decía abiertamente, claro. Pero los cuchicheos en la máquina de café o las miradas de reojo cuando Ulises pasaba por mi mesa eran bastante elocuentes. Yo intentaba ignorarlo, concentrarme en lo mío, pero esa tensión siempre estaba ahí, como un telón de fondo. Aún así, yo seguía siendo la chica de oro de la innovación, la que traía los resultados, la que tenía a la junta contenta. Los reconocimientos, las felicitaciones, la inversión en mis proyectos, todo eso me daba alas. Y, sí, también una presión enorme. Pero el oro, mis queridos Redditors, el oro a veces se vuelve demasiado pesado para el ego ajeno, y la luz que proyectas puede quemar a quien tienes al lado. Mira, yo llevaba ya 3 años metida hasta el cuello en este proyecto. No era un proyecto más, era el proyecto. Desarrollar un recubrimiento ecológico ultrarresistente. Suena a rollo, ¿verdad? Pero imagina, una capa finísima que protege cualquier superficie de la corrosión, del desgaste, sin tóxicos, 100% sostenible. Podía revolucionar la construcción, la automoción, hasta la industria naval. Era un potencial de mercado multimillonario, y sinceramente era mi jodido bebé. Mi corazón, mi mente, mis sueños. Todo estaba ahí. Recuerdo noches enteras en el laboratorio, con el único sonido del burbujeo de los reactores y el zumbido de los sistemas de ventilación. Mis ojos ardían de cansancio, pero la adrenalina de ver una muestra prometedora, de acercarme a la solución, me mantenía en pie. Las horas se esfumaban. Me alimentaba a base de café frío y la satisfacción de cada pequeño avance.
Lo di todo. Literalmente. Fines de semana, vacaciones. Mi vida social era una broma interna. Pero no me importaba, porque sentía que estaba construyendo algo grande, algo que trascendería. Era mi legado, joder. Y por supuesto, fuimos metódicos con la parte legal. Registramos varias patentes, a nombre de la empresa y mío, como inventora principal, junto con mi equipo. Me aseguré de que mi nombre estuviera en la primera línea. Era una cuestión de reconocimiento, sí, pero también de una protección que, en el fondo, sentía que necesitaría. Una especie de instinto de supervivencia profesional, supongo. Firmar esos documentos, ver mi nombre junto a las innovaciones que habíamos logrado, era una validación enorme. Me sentía orgullosa, invencible casi. Pero, como les decía en el capítulo anterior, la sombra de Ulises siempre estaba ahí, ¿saben? Era como una niebla fría que se colaba por debajo de la puerta de mi laboratorio. Ese resentimiento que sentía porque la Junta valoraba mis aportaciones más que las suyas era una tensión constante, palpable. Me sentía observada, evaluada, no como una colega, sino como una amenaza. Cada vez que presentaba un avance, veía cómo sus puños se cerraban bajo la mesa. Si yo sonreía, él apretaba los labios. Las microreacciones eran constantes. Un carraspeo cuando yo hablaba, una interrupción sutil para clarificar algo que ya había explicado perfectamente, un comentario condescendiente sobre mi entusiasmo juvenil. Yo notaba cómo el aire se volvía denso, cómo los demás compañeros evitaban mi mirada cuando él estaba cerca. Los silencios después de una reunión en la que yo había brillado eran los más incómodos. Sentía el peso de su envidia y me agotaba. Y la cosa solo fue a peor. Cuando el proyecto empezó a despegar de verdad, cuando las pruebas de campo salían espectaculares y empezamos a recibir el interés de inversores importantes, de esos que te hacen salivar con las cifras que manejaban, la tensión se volvió insoportable. Recuerdo una reunión con una delegación japonesa que se quedó alucinada con nuestras muestras. Ulises apenas podía disimular su malestar. Yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo por el trabajo bien hecho y la angustia de saber que su ego se estaba haciendo añicos con cada éxito mío. Los correos con ofertas de licencias, las llamadas de grandes corporaciones preguntando por el proyecto Gabriela. La cosa se puso seria. Hablábamos de un potencial multimillonario, de cambiar las reglas del juego en varias industrias. Y con cada noticia buena, con cada titular, Ulises se ponía más y más oscuro. Se notaba que sentía mi éxito como una amenaza directa a su autoridad, a su posición, como si cada pequeño avance de mi equipo lo desestabilizara más. Una vez, le vi en la sala de reuniones, justo después de que la Junta nos anunciara una inversión extra basada en mis resultados. Estaba apoyado en la ventana, con la mirada perdida en el parque tecnológico, y su cara era un poema de amargura. Me evitó la mirada. Al día siguiente, empezó a pedir reportes detallados de cada pequeña partida de mi presupuesto, algo que nunca había hecho. Empezó a cuestionar públicamente mis decisiones técnicas en reuniones internas, intentando sembrar dudas. Era una guerra silenciosa, y yo, Redditors, yo solo quería seguir con mi ciencia, con mi bebé, sin tener que luchar cada puto día por mi lugar. Y un día, Redditors, la bomba estalló. No fue con un gran bang ni con una discusión a gritos. Fue en una de esas reuniones de seguimiento de proyecto, las típicas, en las que yo solía explayarme, presentar los últimos avances con gráficos y datos que hacían brillar los ojos de la Junta. Era mi escenario, mi momento. Recuerdo que estábamos en la sala de reuniones grande, la de la mesa ovalada de madera oscura, con el proyector encendido y el aire acondicionado demasiado fuerte, como siempre. Yo estaba revisando mis notas, sintiendo esa mezcla familiar de nervios y emoción que me daba cada vez que hablaba de mi bebé. De repente, Ulises me miró. Y no fue una mirada cualquiera. Era esa mirada que ya conocía tan bien. Una mezcla helada de resentimiento acumulado y esa autoridad que tanto le gustaba exhibir, ahora magnificada. La atmósfera se puso densa, casi se podía cortar con un cuchillo. Mis tripas se encogieron, ¿saben? Era como si mi cuerpo ya supiera que algo muy chungo iba a pasar, antes de que mi cerebro lo procesara. Y entonces, soltó la frase. Así, sin preámbulos, sin suavizantes, sin ni siquiera mirarme a los ojos del todo, como si estuviera leyendo un comunicado de empresa, frío y despersonalizado. Gabriela, dijo, con una voz extrañamente plana, que pretendía ser profesional,
pero que yo sentí como un escalpelo abriéndome el pecho. A partir de ahora, yo seré la cara del proyecto. Tú te dedicarás a tareas de apoyo. ¿Tareas de apoyo? ¿Yo? La líder, la inventora principal, la que había vertido cada gota de sudor, cada neurona, cada fin de semana en esto. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. De verdad. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago y me hubiera robado el oxígeno por completo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo oía en mis oídos. Un tamborileo sordo y furioso que retumbaba en mi cabeza. La sala, el proyector, las caras de los demás, que evitaban mi mirada. Todo se volvió borroso por un instante. Mi visión se estrechó, como si estuviera mirando por un túnel. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi bebé? ¿Mi legado? ¿Reducido a tareas de apoyo? Era una humillación pública, una bofetada en toda la cara, delante de todos los que habían visto mi trabajo crecer desde la primera probeta. Quería gritar, quería levantarme y tirarle las notas a la cabeza, pero me quedé clavada en la silla, muda, procesando esa frase cruel que se grabó a fuego en mi memoria. Mi cerebro, que normalmente era un torbellino de ideas, se quedó en blanco. Solo sentía una quemazón en el pecho y un frío glacial en las extremidades, como si la sangre se me hubiera helado. Y no se quedó ahí. Claro que no. Poco después, la cosa se hizo oficial, por escrito, para que no quedara ninguna duda. Recibí un correo interno, aséptico, impersonal, con una actualización de la estructura del equipo. En los documentos internos, mi nombre pasó de líder a colaboradora. Una línea, una palabra. Y toda mi dedicación, todo mi esfuerzo, todas mis horas extra, se desvanecían como si nunca hubieran existido. Era como si mi existencia en el proyecto hubiera sido borrada, reescrita por la pluma de un burócrata sin alma, un pequeño ajuste en un documento para despojarme de mi identidad. La vi en la pantalla, esa pequeña y jodida palabra, colaboradora, al lado de mi nombre, y sentí un pinchazo agudo en el corazón. Era oficial. Me habían quitado mi proyecto, mi crédito, mi identidad en la empresa. Me habían despojado de mi propia creación, de mi bebé, como si fuera una niñera que ya no es necesaria y a la que se le muestra la puerta. La humillación era tan profunda que me quemaba por dentro, una herida que no se veía, pero que dolía con una intensidad brutal. Fue una puñalada, Redditors, de verdad, física y emocionalmente. Después de ver esa palabra, colaboradora, al lado de mi nombre, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era como si el aire se hubiera vuelto de plomo a mi alrededor. Mis horas de laboratorio, mis noches sin dormir, los avances que había logrado, mi maldito bebé. Todo se reducía a una línea pequeña y sin importancia en un puto organigrama. Eso me dio una rabia fría, de esas que no gritan, que no explotan en un ataque de ira, sino que te queman por dentro, lentamente, como un ácido corrosivo. Sentía un nudo apretado en el estómago, un hormigueo eléctrico en los brazos, y mis manos temblaban incontrolablemente, pero de alguna manera, mi mente estaba inusualmente clara, como si el shock hubiera despejado todo el ruido. Mi primer impulso, lo juro, fue ir directamente a la junta, armar un escándalo de proporciones bíblicas, exponer a Ulises, contarles cada detalle de su envidia y su manipulación. Visualicé la escena. Yo, de pie, con la voz firme, desvelando la verdad. Pero me detuve. Mi cerebro, aunque furioso, procesó la realidad en milisegundos. Ulises llevaba años en la empresa, había cultivado relaciones con cada miembro de la junta, tenía padrinos, una red de contactos que lo protegía. Él era el veterano, el estable. Yo, en comparación, era relativamente nueva en esa esfera de poder. Una científica, no una política corporativa. No tenía esa red de seguridad, esos aliados incondicionales. Y entonces llegó el miedo. Miedo a que me etiquetaran como conflictiva, como la histérica que no acepta decisiones. Miedo a que me cerraran las puertas en el mundo científico, que créanme, es mucho más pequeño y chismoso de lo que parece. Una mala reputación ahí, y estás jodida para siempre. Podía ver los titulares imaginarios, las conversaciones de pasillo, los correos anónimos. Me sentí completamente atrapada, humillada hasta la médula y sin voz, como si me hubieran amordazado y maniatado en una habitación oscura. La rabia seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una impotencia devastadora. No podía gritar,
No podía luchar abiertamente. Tenía que encontrar otra manera, o me consumiría. Mientras intentaba digerir mi nueva e irrelevante posición, esa de colaboradora que me escocía como una quemadura, seguí trabajando. O, mejor dicho, seguí yendo al trabajo, porque mi mente ya no estaba en las probetas. Estaba en modo supervivencia, en alerta máxima, con un ojo abierto y el otro más que pegado a cualquier cosa que pudiera delatar el juego de Ulises. Sabía, en lo más profundo de mis entrañas, que algo no cuadraba, que la democión de Ulises era demasiado calculada, demasiado conveniente para él. Era como si mi intuición, esa misma que me ayudaba a resolver los problemas más complejos en el laboratorio, me gritara que había algo más gordo detrás. Y entonces llegó. Fue una tarde de martes, gris y lluviosa. Una de esas en las que el ambiente de oficina ya es de por sí deprimente. Estaba terminando un informe sin alma, de esos que te piden solo para justificar tu presencia, cuando vi en mi bandeja de entrada un correo con un asunto que me hizo fruncir el ceño. Venía de la cuenta personal de Ulises, pero el destinatario era la junta directiva y por algún error de los de IT, mi propia dirección. Mi corazón dio un vuelco. En el instante en que lo vi, sentí una punzada de ansiedad mezclada con una curiosidad insana. Era como abrir la caja de Pandora. Sabía que lo que encontraría no sería bueno, pero no pude evitarlo. Lo abrí. Mis ojos se deslizaron por las líneas, y cada palabra era un golpe. Hablaban de prescindir de mi contrato. ¿Prescindir? Esa palabra tan aséptica y cruel, que usaban para referirse a la gente como si fuéramos objetos, como si yo fuera una herramienta que, una vez usada, se podía desechar. Y lo peor, lo más cabrón de todo, era el contexto. Una vez que cerremos el acuerdo con la empresa extranjera que está interesada en licenciar nuestra tecnología, es decir, una vez que mis patentes, mis ideas, mi bebé, les hubieran generado los millones, entonces, y solo entonces, se desharían de mí. Me imaginé la escena, la celebración, los brindis, y yo, en la calle, con una caja de cartón y mi dignidad hecha añicos. Ahí lo entendí. Todo. No solo querían quitarme el crédito, no solo querían humillarme públicamente y relegarme a tareas de relleno. Querían usar mis patentes, mis años de esfuerzo y talento, para levantar millones, cerrar el trato, y luego simplemente deshacerse de mí como si fuera una pieza desechable, una molécula ya sin utilidad en su gran reacción. Fue una revelación brutal. Sentí un frío glacial en el pecho, pero a la vez, una furia que me encendió hasta la última célula. La rabia fría que había sentido hasta ese momento se convirtió en una determinación gélida, de acero. Ya no era solo una cuestión de orgullo o reconocimiento. Esto era una traición personal y profesional de una magnitud que no podía ignorar. Era un ataque directo a mi carrera, a mi futuro, a mi valor como científica y como persona. Mi cerebro empezó a trabajar a 1000 por hora, no para la empresa, sino para mí. Sabía que no podía dejar que se salieran con la suya, de ninguna manera. Esto se había vuelto personal, y yo, Redditors, no soy de las que se quedan de brazos cruzados cuando la apuñalan por la espalda. Esa noche no pude dormir, Redditors. Mi cama se sentía como un trampolín de tortura, cada fibra del colchón pinchándome la espalda, mi cerebro encendido a 1000 revoluciones por minuto. Las 4 paredes de mi habitación parecían encogerse, asfixiándome con el recuerdo de ese correo. Mi mente era un puto torbellino de indignación. Sí, la rabia me quemaba las entrañas, pero también de estrategia, de un juego de ajedrez que, sin saberlo, ya había empezado. Daba vueltas y vueltas, mi cabeza no paraba, revisando cada interacción, cada documento, cada conversación de los últimos años. Era como si la oscuridad de la habitación, en lugar de relajarme, agudizara mi visión para los detalles. Y fue ahí, en medio de la madrugada, con el silencio de la noche como único testigo, cuando un detalle crucial, que había guardado en un rincón de mi memoria como un dato más, saltó a la primera línea. Fue como si un rayo me iluminara en medio de la oscuridad. ¡Las patentes! Joder, las patentes. Años atrás, cuando empezamos a registrar los primeros avances de mi bebé, por pura cabezonería mía, me aseguré de que se registraran como compartidas. Empresa plus inventores. No solo por el ego, sino por un instinto primario de protección, de que mi nombre quedara ligado a mi creación.
Y lo más importante, recuerdo haber leído la letra pequeña, esa que nadie lee, que cualquier licencia internacional, para tener validez legal, requería la firma de al menos uno de los inventores principales. Yo era inventora principal en 3 de las 4 patentes clave, las más jugosas, las que ellos querían vender por millones. Tenía una carta bajo la manga, una bomba de relojería que ellos habían olvidado que existía, y que ahora, por su estúpido error de correo, yo había descubierto. Pero claro, la otra parte de mi cerebro, la que no estaba cegada por la furia, la que aún conservaba un ápice de cordura, me gritaba: «¡Cuidado, Gabriela!». Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgadísimo, una jugada con consecuencias enormes. Podrían demandarme por competencia desleal, tacharme de traidora en todo el sector, cerrarme todas las puertas en el mundo científico, un mundo que, como ya les dije, es jodidamente pequeño, vengativo y donde las reputaciones son frágiles. La duda me carcomía. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Me convertiría yo en la mala de la historia, la que hundió una empresa por despecho? ¿Sería yo la Aíta aquí? La garganta se me secaba solo de pensar en el escrutinio, en el ostracismo profesional. Sentía el peso de esa decisión sobre mis hombros, una losa. Pero entonces, el recuerdo de ese correo, de esa palabra tan fría y despersonalizada, prescindir de su plan para usarme y luego tirarme como un Kleenex usado, era un fuego en mi interior que quemaba más fuerte que cualquier miedo, que cualquier duda. Era una mezcla de rabia y una determinación gélida que me recorría hasta la punta de los dedos. No era venganza ciega, era justicia. O al menos mi versión de ella. La traición había sido demasiado profunda como para simplemente encogerme de hombros y buscar otro trabajo. No, esto era personal. Así que no fui impulsiva, fui metódica, fría, calculadora. Mi primer movimiento fue consultar a un abogado especializado en propiedad intelectual, uno de esos tiburones con corbata que entienden la letra pequeña y los vacíos legales como nadie. Me senté en su despacho pulcro y estéril, y le conté la historia con una calma que me sorprendió a mí misma, mientras él tomaba notas con una pluma cara. Él, con su mirada de hielo, me confirmó que mi plan, al menos en la superficie, era legalmente impecable si se hacía bien. Me aseguró de que solo ofrecería mis derechos como inventora, sin darles ni una pizca de información confidencial de mi antigua empresa. No iba a darles más munición, no iba a dejarles un solo resquicio para atacarme legalmente. Tenía que ser intachable en mi ejecución, aunque mis intenciones fueran grises. Y luego, esperé. Pacientemente. Tuve que morder la lengua durante semanas, meses, fingiendo normalidad, haciendo mis tareas de apoyo con una sonrisa falsa, mientras por dentro ardía. Era agonizante. Cada día en la oficina era una tortura, pero sabía que cada día que pasaba, mi jugada se hacía más fuerte, más inatacable. Tenía que esperar a que venciera una cláusula de exclusividad temporal que me ataba a la empresa. Era la parte más difícil, esa espera activa, ese no hacer nada aparente mientras por dentro mi cerebro trabajaba a toda máquina. Estaba preparando mi jugada más calculada, legalmente impecable, aunque éticamente muy gris. Lo reconozco. Pero en ese momento, solo pensaba, si ellos podían ser sucios, si podían planear mi descarte como si fuera un experimento fallido, yo también podía jugar a su juego. Y esta vez, yo controlaría el tablero. El competidor no solo aceptó mi oferta, estaba encantado. Habían seguido de cerca nuestras publicaciones y sabían que yo era la cabeza real del proyecto, no Ulises. Firmamos el acuerdo. La tinta aún estaba fresca en el papel cuando sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una mochila de piedras que llevaba arrastrando meses. Era mi victoria silenciosa, mi pequeña revancha personal que nadie más conocía. 2 semanas después, con ese nuevo contrato bajo el brazo, presenté mi renuncia. Fui al despacho de Ulises, con la carta en la mano, y la dejé sobre su mesa de caoba. Diferencias irreconciliables en la gestión del proyecto. Le dije con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Él me miró, la mandíbula apretada, intentando descifrar la calma en mis ojos, pero no dijo nada. Se notaba que el golpe le había pillado por sorpresa. La bomba, Redditors, explotó de verdad un mes después. Estaba ya instalada en mi nuevo puesto, con mi propia oficina con vistas al mar,
Sí, al mar. Una mejora brutal. Un equipo ilusionado y esa sensación de que por fin respiraba, de que mi talento era valorado de verdad. Recibí un mensaje de un antiguo compañero, de esos que te cuentan el chismorreo interno. La junta de mi antigua empresa había intentado firmar su gran contrato internacional. La euforia debió de ser palpable en la sala de reuniones, la celebración casi asegurada, ya se veían brindando con champán francés. Pero el potencial socio, que no era tonto y tenía sus propios abogados, pidió la firma de todos los inventores principales, como mandaba la letra pequeña. Y ahí fue cuando se dieron cuenta del pastel. En el registro ya figuraba que mis derechos habían sido transferidos a su competidor directo. ¡Boom! Imaginen la escena. Ulises, con la cara pálida como un fantasma, sudando frío, intentando explicar lo inexplicable a una junta directiva que lo miraba con ojos de fuego. En la reunión de emergencia me contaron, Ulises tuvo que explicar por qué la empresa ya no tenía control completo sobre las patentes que vendían como pilar del futuro. Debió de ser una humillación total para él, el gran jefe de investigación, admitiendo que había perdido el control de su proyecto estrella, el que me había robado con tanta prepotencia. Mi corazón dio un pequeño salto de satisfacción al imaginarlo. Sin mi firma ni la de mi nuevo empleador, el acuerdo de licencia, ese que valía millones y que iba a salvarles el culo, se cayó. El socio internacional se retiró, alegando inseguridad jurídica. Una patada en la boca. Bien merecida, creo yo. La empresa perdió una oportunidad enorme. Su plan de expansión se retrasó años. La junta, furiosa, empezó a cuestionar a Ulises, que pasó de intocable a estar en la cuerda floja. Me dijeron que ahora le miran con lupa, que cada decisión suya es analizada con microscopio, buscando el más mínimo error. La chica de oro que despreciaron les había costado el futuro, y no podían culparme a mí legalmente. Yo, mientras tanto, empecé en mi nuevo puesto con mejores recursos, un sueldo superior y, por primera vez, reconocimiento explícito. Mi nombre en la puerta, en cada informe, en cada presentación. Aquí mi voz sí importa. Aquí mi trabajo es mío. Se siente bien, Redditors. Muy bien. Como si me hubiera quitado un peso de encima y pudiera volar de nuevo. Aprendí que, en ciencia y en negocios, tu nombre en una patente vale más que 1000 promesas vacías, más que cualquier título o cargo que te puedan robar. Es tu armadura, tu legado, tu jodida voz. Así que aquí estoy, Reddit. Hundí un acuerdo multimillonario y posiblemente el futuro de mi antigua empresa porque me trataron como un estorbo. Intentaron robar mi trabajo y luego echarme a patadas. El golpe fue duro, lo sé, y me siento extrañamente liberada, con una paz que no conocía, pero también un poco. ¿Culpable? ¿Fui la idiota aquí? ¿Me excedí en mi venganza o es esto simplemente justicia bien servida? Necesito sus veredictos, Aita.